En la prueba de la arteria vertebral, el objetivo es provocar una aparición de sintomatología vascular de origen cervical. Entonces, el paciente está en supino con la cabeza fuera de la camilla. El examinador está de pie en la cabeza de la camilla del paciente también. Se sujeta un hombro del paciente y la otra acuna el occipucio o lo sostiene. Entonces, con la mano occipital se lleva la cabeza hacia extensión y se rota hacia el lado a valorar y se mantiene esta posición aproximadamente por unos 30 segundos. Entonces el hallazgo es positivo si aparece un síntoma de vértigo, mareo o nistagmo. Y en una de las rotaciones también se indica una compresión de la arteria vertebral. Para la prueba de Autan, el objetivo es diferenciar el síndrome vertiginoso de origen vascular al de uno de origen mecánico o articular. Entonces el paciente está sentado con ambos hombros en flexión anterior de 90 grados, codos extendidos, antebrazos en supinación y muñecas en neutro. El examinador está de pie o detrás del paciente, entonces se desarrolla la prueba en dos tiempos. En el primero se le dice al paciente que permanezca en la posición inicial con los ojos cerrados y en el segundo que trate de mantenerla, pero esta vez con la cabeza extendida y rotada hacia un lado. El hallazgo es positivo si al ejecutar la primera parte de la prueba, la posición de los brazos se ve modificada. En este caso, pues se mantuvo la posición correctamente. En la prueba de Nafziger, el objetivo es evidenciar una afectación mecánica de las raíces nerviosas cervicales. El paciente está sentado, la cabeza en neutro, el examinador de pie detrás del paciente con los dedos sobre ambas venas yugulares. Se aplica una compresión yugular bilateral, aproximadamente 30 segundos, y se le pide al paciente que tosa. Es positivo si aparece un dolor que implica, pues esto, una compresión de la raíz nerviosa. Para la prueba del escaleno, el objetivo es manifestar la presencia de un síndrome del escaleno. El paciente está en supino, el cuello en posición neutra, el examinador está a la cabeza del paciente. Entonces, con el segundo y tercer dedo se aplica una presión sobre las fibras bajas de la masa escalénica. Entonces, esta presión se mantiene aproximadamente unos 30 segundos. El hallazgo es positivo cuando aparece un dolor en el pecho, en el cuello o en la zona interescapular, ya sean condiciones normales. El dolor es uniforme y también se debe a la presencia de una compresión neurovascular. En la prueba de deglución, el objetivo es evidenciar la inestabilidad cervical alta. El paciente está sentado, el examinador de pie próximo al paciente, entonces se le pide al paciente que trague o en este caso que beba agua. Es positivo si aumenta el dolor o dificultad al tragar. En este caso, pues no se presentó ningún impedimento. Para la prueba de Johnson, el objetivo es valorar el alineamiento vertical de la columna dorsal. En este momento tenemos el paciente en sedente, el examinador está de pie detrás del paciente, entonces se posan ambas manos sobre los hombros y se aplica una compresión axial en sentido descendente. Entonces, esta prueba es positiva si hay un aumento o una aparición del dolor en el área que se está estudiando. Para la prueba de Wadsworth, el objetivo es valorar el grado de inestabilidad vertebral de la columna dorsal baja. Entonces, el paciente está en prono, con los miembros inferiores fuera de la camilla. El examinador está de pie a la altura de la pelvis del paciente. Entonces, esta prueba se consta de dos fases. En la primera, se aplica con el segundo y tercer dedo un empuje posterior anterior sobre las apófisis transversas mientras los pies del paciente reposan sobre el suelo. En la segunda se ejecuta la misma maniobra, pero en este caso los pies del paciente se encuentran suspendidos. Entonces, esta prueba resulta positiva si hay una aparición del dolor cuando se apoyan en el suelo, pero no al efectuar la extensión bilateral de las caderas. En este caso, pues se presentaría la afectación en la musculatura paraespinal. En la prueba de aproximación escapular, el objetivo es determinar una alteración mecánica de las vértebras dorsales altas. El paciente está en prono, los miembros superiores a lo largo del cuerpo, el examinador de pie a la altura de las caderas y se trata de aproximar ambas escápulas mediante una tracción. El hallazgo es positivo si aparece dolor sobre las raíces correspondientes a D1 y D2. Para la prueba de comprensión costal bilateral, el objetivo es evidenciar una patología condrocostal. El paciente está en supino, el examinador está de pie frente al paciente a la altura de sus caderas y con las manos aplicadas sobre las costillas afectadas. Entonces, se comprime de manera bilateral las costillas y se retira la presión lentamente. Entonces, el hallazgo es positivo cuando aparece un dolor, ya sea cuando se comprime o cuando se libera. En la prueba de compresión de costal antero-posterior, el objetivo es evidenciar una patología costal. El paciente está en supino, el examinador de pie frente al paciente a la altura de sus caderas, una mano sobre la cara anterior de la costilla afectada y la otra sobre la cara posterior. Se aplica una presión sobre las costillas desde anterior hacia posterior y el hallazgo es positivo cuando aparece un dolor al aplicar o retirar la presión.